Otro encuentro del agropecuario aquí en el Provincial Radio Online y en provincial.com.ar, como siempre con el ingeniero agrónomo Augusto Piazza, que hoy nos va a llevar a conocer el trabajo que se hace particularmente desde una de las instituciones sin dudas más destacadas que tiene el país en relación al trabajo en el mundo del agro en general, ¿no? Desde la innovación, desde la tecnología, desde la cuestión netamente agropecuaria como es el INTA. Augusto, bienvenido y por supuesto a través tuyo le vamos a dar la bienvenida a Ramiro Esteban Cid, que por supuesto nos está acompañando. Pero Augusto, nos gustaría que nos des unas palabritas de arranque, justamente para presentar a esta persona que nos va a llevar a conocer el trabajo que viene desarrollando en esa institución. Sumado a lo que vos, Marcelo, estás agregando, yo quería presentar a Ramiro. Ramiro es ingeniero agrónomo, tiene unos cuantos años en el INTA, se dedica actualmente al área de investigación, y le cuento a Ramiro que nosotros tenemos una audiencia bastante diferente, o sea, no solamente agro, sino amplia, y tenemos que explicarle algunas cosas. Por ejemplo, ¿qué es el INTA? Me gustaría... Y después estás en el área de investigación, específicamente qué es la investigación, y después te haremos algunas preguntas adicionales, ya que sos tan amable de compartir estos minutos con nosotros. Bueno, el INTA son las iniciales del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. Es un organismo estatal que depende del Ministerio de Agricultura y que cubre todo lo que hace a la producción agropecuaria a lo ancho, a lo largo y a lo ancho de todo nuestro país, ¿no? Es decir, hay un viejo dicho dentro del INTA que dice el INTA está, ¿no? Es decir, y es cierto, el INTA está en todos lados prácticamente, ¿no? Cubriendo desde, qué sé yo, la producción ovina en la Patagonia, hasta el tabaco en Salta, Jujuy, en Misiones con la producción forestal, es decir, y por supuesto en la pradera pampeana con todo lo que son las producciones extensivas. A mí me toca... Tierra del Fuego también. En Tierra del Fuego también, sí. También, sí. Bueno, no podemos recorrer todos los lugares, es decir, menciono Sí. así como para tratar de pasar rápidamente por todos lados. Pero sí, es cierto, en Tierra del Fuego también. Y a mí lo que me toca, si yo trabajo en el INTA de Castelar, en el INTA de Castelar hay un centro de investigaciones, y específicamente yo estoy en el Instituto de Ingeniería Rural, que básicamente se dedica a la maquinaria agrícola. Y en el caso mío, yo me vengo dedicando desde hace muchos años, fundamentalmente dentro de la maquinaria agrícola. Si bien yo tengo una especialización en mecanización agrícola, me dedico al tema de pulverizaciones, a la aplicación de fitosanitarios. Y desde hace ya unos cuantos años, más de los que quisiera acordarme, vengo manejando módulos o proyectos que están relacionados justamente con tecnología de aplicación de fitosanitarios, que hoy por hoy es un tema bastante álgido de nuestra sociedad, ¿no? Y me ha traído algunos placeres y algunos sinsabores, ¿no? Pero bueno, esa es mi función básicamente dentro del INTA hoy. Yo lo que me gustaría saber, o que compartas con nosotros, siendo a tu actividad anterior, que era la parte de ingeniería rural y maquinaria, porque nosotros, siempre se dijo que nosotros estábamos avanzados casi exactamente a nivel mundial como los demás, en todo lo que es maquinaria agrícola, ¿no es cierto? Sí. Sí, bueno, a ver, pongamos un poco las cosas en su lugar, ¿no? Es decir, nosotros, es cierto que en determinados sectores, digamos, fundamentalmente pradera pampeana, ¿no? Estamos prácticamente al mismo nivel que los países más avanzados, que Estados Unidos, quizás yo diría un par de añitos atrás, ¿no? Porque nosotros venimos recogiendo tecnologías que ellos desarrollan y nosotros las copiamos. Pero digamos que tecnológicamente estamos más o menos a la par, ¿no? En otras regiones yo no sería tan optimista, ¿no? Es decir, si vos me hablas, por ejemplo, de caña de azúcar, y yo creería que, y si bien no es mi tema específico, ¿no? Yo creería, por ejemplo, que Brasil, por ejemplo, como es el primer productor, está un poco más adelantado que nosotros, otro tanto sucede en otros cultivos, ¿no? Es decir, y hay un tema que es bastante limitante, por decirlo de alguna manera, ¿no? Es decir, la investigación en maquinaria agrícola lamentablemente es muy cara, ¿no? Desarrollar nuevos equipos y cuesta dinero y cuesta tiempo, ¿no? Y alguien me comentó una vez, por ejemplo, que John Deere
invertía en investigación $1 millón diarios, ¿no? Con lo cual nosotros se escapa un poco de nuestras posibilidades, y bueno, no podemos competir con eso. Pero nos copiamos bastante bien, digamos. Después seguimos, tratamos de seguirles a la par. ¿Es cierto que la primera cosechadora mecánica fue argentina? Yo no estoy tan seguro, me parece que lo primero que se desarrolló mecánicamente fue la plataforma de maíz, la primera plataforma maicera. Es decir, ese sí fue un invento argentino, no me pidas de qué año, pero sí, creo que ese fue la primera plataforma maicera fue argentina. Después cosechadoras, hay muchos, ¿no? Es decir, empecemos por las viejas máquinas que habrán visto fotografías en las cuales se ve una máquina estacionaria y viene con las bolsas de los marlos de maíz, y van tirando los choclos así, los va desgranando, es decir, u otro tanto con los atados, ¿no?, de trigo. Sí. Pero lo que sí fue lo primero fue la primera plataforma maicera, que esa sí fue una innovación mundial muy, muy importante, ¿no? Y si tuvieras que explicar qué es una plataforma, ¿cómo lo explicarías? Para el que no sabe. Bueno, la plataforma, a ver, qué difícil para alguien que no esté en el tema. Digamos que la cosechadora, para decirlo muy popularmente, ¿no? Es una máquina autopropulsada que va avanzando sobre el cultivo y tiene la función de cortar la parte útil o extraer la parte útil de la planta. En el caso del trigo, las espigas; en el caso del girasol, las flores, ¿no?, las inflorescencias con sus frutos. Y en el caso del maíz, obviamente, los choclos, ¿no? Y después, una vez conseguido eso, arrancado eso, tiene todo un proceso interno por el cual va descartando la parte útil de la parte inútil, ¿no? Que sería, en el caso del maíz, obviamente los granos, lo mismo en el girasol y en el trigo. Es decir, queda todo un desperdicio que normalmente se conoce como el rastrojo, que normalmente se reparte sobre el campo, y la cosecha guarda solamente los granos que habrán visto, después se lanzan, van quedando almacenados en la cosechadora y va un camioncito o un carro al costadito y va recibiendo con un chimango, que un chimango es una especie de aparatito que permite trasladar los granos de un lado hacia el otro, y los va volcando al carrito, y bueno, de ahí se produce todo el ciclo, se carga en camiones, se lleva a los hilos o se embolsa. No sé si es una buena definición, pero espero que se haya entendido. No, está perfecta, está perfecta. ¿Por qué te dediqué? ¿Vos entraste directamente a maquinaria o porque te gustaba el tema o en el INTA, sí? La historia laboral mía es bastante extraña, ¿no? Es decir, yo me recibí en el año 1982 de ingeniero agrónomo, y durante mis primeros 2 años yo te diría que trabajé de buscar trabajo, ¿no? Es decir, sí, bueno, en esa época era así. Sí, vos te acordarás también, Augusto, sí. En esa época no era fácil conseguir trabajo. Mientras tanto, yo estaba recién casado y trataba de mantenerme haciendo trabajos de pintura, jardinería, lo que viniera, lo que surgiera. Sí. Que bueno, finalmente yo ingresé como ingeniero agrónomo en lo que era el ISARA, que el ISARA es el Instituto de Servicios Sociales para las Actividades Rurales y Afines, que ahora es OSPRERA, ¿no? Es decir, la obra social de los rurales. Ahí estuve más o menos unos 8 años, y bueno, después de pasar por otras actividades varias, ingresé al INTA, es decir, en el año 2005, de la mano del ingeniero Mario Bogliani, que vos lo debés conocer. Sí. Y básicamente porque él quería que lo ayudara en toda una serie de ensayos que se podían hacer en el INTA, pero que en ese momento estaba un poco sobrecargado de actividades y no tenía la mano de obra suficiente. Y bueno, ingresé ahí al INTA de algunos formatos medio extraños de contratación. Primero como un contrato de esos raros que hay en el Estado, ¿no? En algún momento me pagaban como si yo fuera una orden de compra. Hasta que, bueno, finalmente pude ingresar al INTA, y siempre trabajé en el Instituto de Ingeniería Rural en el tema de pulverizaciones. Previamente yo había trabajado en algunas empresas ya de distribuidores, ¿no?, de insumos para pulverización, como
pulverizar, y como Gustavo Casal y compañía, que era el distribuidor de Tillet. En ese momento Tillet es toda una línea de productos para pulverizadoras que van desde pastillas de pulverización hasta filtros e inclusive computadoras, ¿no? Todo lo que se va montado sobre la máquina ellos lo vendían. Y ahí yo hice un poco mi aprendizaje y después pasé al INTA y ahí empecé a trabajar. Y al poco tiempo realmente empecé a coordinar lo que eran módulos en ese momento y después algún proyecto siempre relacionado con pulverizaciones. Al principio solamente terrestres y después también terrestres y aéreas, ¿no? Así que, muy resumidamente, porque tuve algunos otros lugarcitos de paso, pero esa sería un poco mi trayectoria, ¿no? Es decir, yo estoy en el INTA desde el año 2005. O sea, muchos me ven así medio viejito y se piensan que pasé toda la vida en el INTA, pero no, yo ingresé en el 2005 al INTA. Ramiro, ¿cómo ves hoy, digamos, las nuevas generaciones trabajando con la posibilidad que dan las nuevas tecnologías? Digo, comparando un poco en el trabajo, no les quiero tirar el almanaque encima ni a Ramiro ni a Augusto, pero digo, a modo de comparación, digamos, en esos inicios donde había que trabajar, de buscar trabajo, a hoy que aquel que se recibe, no digo que tenga el trabajo fácilmente, pero tiene otras herramientas, no sé si mayor conocimiento o menor conocimiento, pero otras herramientas que lo ayudan a lo que ustedes por ahí tuvieron que remarlo más, ¿no? Porque era más difícil poder acceder a distintas cuestiones, que hoy la tecnología ayuda muchísimo. Pero ¿cómo ven justamente esa cuestión de poder tener esa posibilidad de los jóvenes de llegar más rápidamente por allí a los conocimientos? Bueno, sí, como decís vos, en nuestro momento la situación era bastante más complicada, el acceso a la información era mucho más complicado, ¿no? Es decir, cuando nosotros queríamos aprender algo tendríamos que ir a una biblioteca, Claro. ¿no? Las bibliotecas hoy, no digo que no existen, pero prácticamente han quedado superadas por la tecnología, ¿no? Y en el caso concreto mío del tema de pulverizaciones, desde que yo comencé y hasta hace aproximadamente unos 7 u 8 años atrás no había habido grandes innovaciones tecnológicas, pero en los últimos años parece que se produjo como una suerte de explosión, ¿no? De nuevas tecnologías. Por supuesto, todo relacionado con la cibernética, la telemetría y toda esta serie de cosas que ahora permiten medir en profundidad muchísimas cosas, ¿no? Es decir, no existían, por supuesto, los sensores de malezas, no se hablaba de lo que es hoy lo que llamamos el botalón inteligente, ¿no? Para los que nos escuchan que no son del campo, el botalón son las barras del mosquito, ¿no? Como lo conoce la gente. Donde la tendencia hoy por hoy es que cada pico se maneje de forma autónoma, inclusive eventualmente tratando de aplicar productos diferentes y en dosis diferentes, ¿no? Y eso 5 o 6 años atrás parecía ciencia ficción. Y la realidad es que los chicos, yo digo los chicos, los más jóvenes que se han venido recibiendo, tienen un manejo mucho más fácil, tienen una aptitud mucho más innata, de alguna manera, para manejarse con todos estos sistemas que a nosotros que ya somos un poquito más veteranos nos cuestan un poquito más. Lo cual no sepamos, es decir, no quiere decir que no nos demos cuenta de su utilidad y que tratemos de utilizar a los jóvenes para que nos ayuden en esos temas, ¿no? Claro. Es decir, nosotros ponemos la experiencia y ellos ponen un poco la facilidad que tienen para todo este tipo de sistemas, pero... Y también es cierto que hoy por hoy hay mucha más demanda de trabajo en el tema de la agronomía y la veterinaria, es decir, el campo ha explotado un poco, ¿no? Ha explotado, no un poco, ha explotado bastante y las ofertas se han multiplicado. Es decir, yo siempre recuerdo, recién le comentaba, yo me pasé 2 años buscando trabajo en el campo y no podía conseguir, no había directamente. Hoy los chicos se disputan por ahí y dicen, che, no sé si entrar acá o entrar allá, ¿qué me convendrá más? En ese momento te decía, mira, apareció un trabajo en tal lado y íbamos 50, ¿no? Ahora, bueno, la cosa ha cambiado mucho, ¿no? Digamos, y el acceso a la información es mucho más fácil, más inmediata. Incluso hay páginas donde ofrecen trabajo. Nosotros tenemos que esperar a los diarios y estar pidiéndoles a algún amigo si compraba otro tipo de diario que se fijara si había algún aviso, ¿no? No, tal cual, sí, perdón, yo me olvidé de ese detalle. Es decir, 2 años buscando trabajo significaba
vestirse más o menos prolijito y salir a recorrer empresas y hacer la cola, ¿no? Sí. Con el diario en mano. Ahora todo por internet, te consultan, te entrevistan por internet, completar los datos y se acabó. Digamos, en un día podés tener, no sé, 5 o 6 entrevistas laborales. Hoy por hoy la cosa cambió totalmente. Antes había que gastar la suela de los zapatos. Los zapatos. Sí, eso es cierto. Tengo una pregunta por curiosidad, Ramiro, a nivel personal. ¿Por qué tu hermano y vos se dedicaron a la agronomía? Porque la verdad que a veces es muy particular que dos hermanos estudien lo mismo, ¿no? Sí, es particular que dos hermanos estudien lo mismo y es más particular todavía que los dos estemos más o menos en el mismo tema, ¿no? Sí. Es decir, para los que no escuchan, bueno, mi hermano empezó trabajando en lo que era entonces Ciba-Geigy, y después de muchas fusiones, qué sé yo, Ciba-Geigy terminó siendo Syngenta, que es uno de los principales laboratorios de venta de agroquímicos. No, básicamente porque se dio la coincidencia de que a los dos nos gustaba lo mismo. Es decir, no más que eso. Es decir, él ingresó a la facultad un par de años antes que yo, y bueno, yo después seguí su paso también, y nada, simplemente la respuesta es esa, ¿no? Pero sí, no deja de ser una curiosidad, porque inclusive dentro de lo que es la profesión, los dos caímos, quizás un poco aleatoriamente, ¿no? Porque como decíamos en ese momento, no era fácil encontrar trabajo. Él entró en Ciba-Geigy porque fue lo que consiguió, y yo estuve unos cuantos años deambulando también, dando vueltas por varias cosas, hasta que también me apareció la oportunidad de trabajar en el INTA, y justamente en el INTA, en el tema de fitosanitarios, de aplicación de fitosanitarios. Es una coincidencia, no es como un acuerdo familiar ni nada por el estilo. No Claro, tenemos un lobby familiar al respecto. no es como los escribanos que para mantener las matrículas ni nada por el estilo. No, lamentablemente no tenemos esos privilegios los agrónomos. Eh, el tema de fitosanitarios es un tema complejo, complicado, y a mí me consta que estás trabajando mucho en el tema y que estamos tratando de llegar a la gente y que vea esa actividad diferente a lo que lo está viendo. ¿Qué nos podés contar de lo que se está haciendo ahora al respecto? Bueno, yo me voy a remontar unos añitos atrás, no exactamente a lo que está haciendo ahora. Es decir, yo hace muchos años que venía viendo cómo se iba generando un conflicto por el tema del uso de fitosanitarios, de los agrotóxicos, como lo llaman desde el lado de los ambientalistas, ¿no? Y yo te diría que prácticamente desde que empecé a tener alguna cierta responsabilidad dentro del INTA, hablaba de que los agroquímicos tenían que aplicarse con conocimientos y con responsabilidad social, básicamente, ¿no? Bueno, básicamente eso se ha transformado hoy en lo que se llaman las buenas prácticas de aplicación de fitosanitarios, ¿no? Y yo he recorrido el país prácticamente en toda la zona productiva donde se hacen aplicaciones, dando capacitaciones, charlas, y muchas veces sin muchos resultados, a veces con mejores resultados, pero en fin. Y me acuerdo que yo solía empezar mis charlas con un viejo chiste, ¿no? En el cual una mujer le pregunta al marido, le dice, gordo, ¿qué es peor, la ignorancia o la indiferencia? ¿No? Y el marido responde, no sé ni me interesa. Y un poco eso era lo que pasaba en ese entonces. Muchos de los que estaban trabajando en las aplicaciones de fitosanitarios lo hacían, pero no tenían mucho conocimiento, ¿no? Inclusive, qué sé yo, en determinado momento podía suceder que se enfermaba el operario y llamaban a cualquiera para que se subiera a la máquina y le decíamos, mira, vos tenés que prender esta palanquita y salir pulverizando, ¿no? Y la cosa no es así. Y después sí, estaban los otros que vos te dabas cuenta que era la indiferencia, no la falta de responsabilidad social. Esto ha ido cambiando, yo digo, fundamentalmente debido a la presencia de los ambientalistas, con los cuales yo tengo una suerte de guerra personal, ¿no? Porque no me gustan ninguno de los fanatismos,
pero de alguna manera han obligado a que cambiáramos un poco la óptica desde el sector de las aplicaciones y que empezáramos a trabajar con mucho mejor criterio. Y hoy prácticamente todas las entidades que antes, es decir, vos hablabas de trabajar con responsabilidad, qué sé yo, y del lado de los ambientalistas te insultaban porque decías que estabas contaminando, qué sé yo, y del lado productivo te insultaban porque decías que estabas poniéndoles demasiadas pautas, demasiadas normas para poder trabajar. Hoy, por suerte, desde el lado productivo se han dado cuenta de que hay que trabajar bien, hay que respetar las leyes, hay que trabajar con buenas prácticas agropecuarias, porque no es sustentable, sino, ¿no? Es decir, y bueno, este conflicto hoy por hoy lo tenemos muy fuerte, tenemos bastante judicializado en muchos lugares, todos conocemos algún fallo, en algunos casos bastante lamentables, ¿no? En otros bastante sensatos, pero bueno, es un tema en el cual todo el sector se tiene que poner las pilas y empezar a trabajar seriamente e inclusive establecer un diálogo importante con la sociedad en general para decirles, bueno, miren, nosotros queremos hacer las cosas bien, permitimos que tengan controles y demás, pero somos necesarios, es decir, trabajamos claramente en la producción alimenticia, en la producción de alimentos, es decir, y somos un sector importante, ¿no? En esta parte. Y bueno, veremos, no sé qué nos deparará el futuro, cómo se resolverá esto, pero yo estoy embarcado en esa suerte de lucha desde hace unos cuantos años, ¿no? A veces con mayor suerte, a veces con peor. Sí, eso es cierto. Sí, realmente es un problema e incluso la sociedad a veces se maneja por lo que aparece en alguna nota, el encabezado, que a veces ni siquiera coincide con lo que está desarrollado en la nota, ¿no? Y nosotros como agrónomos fuimos bastante castigados por participar en lo que es la producción. Sí, aparte muchas veces, te diría que la mayoría de las veces las notas periodísticas suelen distorsionar la realidad de lo que está pasando, ¿no? Yo me acuerdo, por ejemplo, una cosa que salió hace poco, que no me acuerdo exactamente del título, pero decía, alerta, en Pehuajó el aire está contaminado con agrotóxicos, ¿no? En base a un informe que se había elaborado desde INTA. Y lo que decía el informe justamente era que se habían hecho las mediciones y que habían detectado trazas mínimas que estaban, no sé, 100 veces por debajo de lo que se establece por la Organización Mundial de la Salud como riesgoso, ¿no? Con lo cual, lo que era en principio una buena noticia, es decir, prácticamente no había ningún problema para la salud, se transformó en una nota sensacionalista que decía alerta, aire contaminado y demás, ¿no? Es decir, obviamente que todos desearíamos que no hubiera absolutamente ningún grado de contaminación en el aire, pero tenemos que aceptar que el aire de nuestro país está absolutamente contaminado por los caños de escape, por montones de cosas más, ¿no? Los humos Sí. industriales y demás. Y dentro de ese paquete los agroquímicos tienen un porcentaje ínfimo realmente, ¿no? Y la idea es que cada vez lo tengan menos en función que se vaya trabajando cada vez mejor. Sí, eso es cierto. Ojalá. Es un Sí, tema. ojalá. Veremos cómo evolucionamos en esto. Bueno, es decir, vos sabés, Augusto, que estamos trabajando dentro de la red de buenas prácticas Claro. para conseguir una buena ley de fitosanitarios para el país. Esto es un poco hasta gracioso cuando vos te pones a explicarlo, porque la ley que rige el manejo de los fitosanitarios en el país es del año 1958. Yo en ese momento tenía 4 años, es decir, ahora tengo algunos más. Pero claro, imaginémonos lo que han cambiado la tecnología, los fitosanitarios, la misma población, ¿no? Las demandas, desde el año 1958 hasta ahora, ¿no? Es decir, yo tengo algunas fotos muy viejas de la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, donde le están aplicando directamente DDT en la cabeza a los soldados para controlarles los piojos. Porque eso, bueno, generaba tifus y qué sé yo. Pero claro, en ese momento a nadie se le ocurría que eso podía ser malo, ¿no? Es decir, era una maravilla y todo el mundo estaba contento con el DDT porque tenía una adoración, era sumamente persistente y bueno, hoy el DDT es casi mala palabra, ¿no? Es decir, salvo en algunos lugares donde
por problemas sanitarios, algunos están empezando a reclamar su uso de nuevo. Bueno, y otro tanto se podría hablar de las maquinarias, ¿no? Las maquinarias que teníamos en el año 1958 no tienen nada que ver con la precisión y la capacidad que tenemos en las máquinas hoy. Con lo cual, bueno, digamos que esa ley prácticamente es totalmente obsoleta. Ante no haber una ley a nivel nacional, las provincias fueron sacando sus propias leyes. Y las leyes de las distintas provincias suelen tener criterios bastante dispares entre sí. Y por si esto fuera poco, ¿no? Para seguir sumando, los municipios tienen la facultad de dictar sus propias ordenanzas. Con lo cual, dentro de una misma provincia, vos tenés municipios que tienen ordenanzas que tienen criterios totalmente distintos. Con lo cual, no sé cómo llamarlo, pero una suerte de caos legislativo, ¿no? Sobre el tema, que, bueno, con esto intentamos empezar a tratar de reorganizar, ¿no? Un poco esto. Y esto nos ha llevado unos cuantos meses de charlas y discusiones y demás, como para tratar de sacar algo sensato y que satisfaga a todas las partes. ¿Cuál es, Ramiro, el límite entre ese avance tecnológico del cual hablábamos hoy, volcado a esto que estamos hablando de las aplicaciones? La ayuda económica, la ayuda tecnológica con la limitación que el hombre le pone a ese avance tecnológico, digamos, donde es tan difícil de explicar que eso que se aplica no, digamos, no trae ningún perjuicio, pero es tan difícil de entender que eso sea así desde el otro lado, ¿no? Que en un país donde pareciera que todo es blanco y negro, esto también a veces entra un poco en esta historia, pero digo, ¿cuál es el límite para decir, bueno, muchachos, esto sirve y que del otro lado entiendan que realmente sirve? ¿Hasta dónde uno da y hasta dónde el otro acepta? Mirá, hoy está disponible tecnología que permite hacer aplicaciones de forma absolutamente segura si tomás las precauciones. Es decir, hay pastillas cuyo porcentaje de deriva, para los que no estén al tanto, la deriva son, digamos, en forma muy burda, ¿no? Son las gotitas de agroquímico que se lleva el viento y van para otro lado, ¿no? Algún lado que puede no ser deseable, ¿no? Hoy está la posibilidad técnicamente, primero de aplicar muy precisamente, digamos, en los sitios donde vos querés aplicar, de aplicarlo con gotas grandes de forma tal que vos no tengas deriva, con un botalón muy estable, de forma tal que, bueno, que te asegura una aplicación realmente que te brinda seguridad. Eso es, por un lado, desde el lado tecnológico. Ahora, desconocer que eso no siempre se da sería de necios, ¿no? Es decir, nosotros nos encontramos con... Es decir, hoy por hoy yo me encuentro con gente que me dice, no, yo únicamente utilizo pastillas de cono hueco. Para los que no saben, las pastillas de cono hueco hacen gotas muy finitas, ¿no? Como hacen gotas muy finitas, se consigue una muy buena cobertura sobre el cultivo. Pero las gotas muy finitas, el viento se las lleva muy fácil, ¿no? Es decir, con lo cual el riesgo de deriva es mucho mayor. Y los tipos estos por ahí te están aplicando con gotas muy finitas pegados a una escuela. Es decir, hay realidades que hay que contemplar de los dos lados. Es decir, lo que tenemos que hacer... Bueno, yo recuerdo, por ejemplo, hace poco, hará un año ya, un aplicador aéreo que pasó pulverizando arriba de una escuela en Capilla del Señor, me parece que era, cuando los chicos estaban en el recreo. Entonces vos decís, realmente, a ese tipo vos le tenés que decir, no, mirá, andate, dedicate a otra cosa, ¿no? Es decir, que acá hay una cuestión de conocimientos, de responsabilidad social, eso no se puede hacer, pero pasa. Entonces, por un lado tenemos una tecnología que nos permitiría trabajar muy bien, y por el otro lado no podemos desconocer que hay gente que realmente está haciendo las cosas muy mal. Entonces, ¿qué hacemos con eso? ¿Cómo avanzamos? Bueno, la idea mía, es decir, bueno, la idea de algunos, los que son, de los que están del otro lado, dicen, no, acá hay que prohibir, anular, no dejar, que nada. La idea mía es tratar de trabajar para que las cosas se hagan responsablemente y con los elementos adecuados. Y en ese sentido estamos trabajando un poco en este anteproyecto de ley. Hay una brecha, yo te diría, entre lo que es la tecnología disponible
y el uso de esa tecnología en forma efectiva a campo, ¿no? Esto pasa en todos los campos, ¿no? Si vos salís a la ruta y te encontrás con, no sé, un cartel que dice máxima 100 y un tipo que pasa a 220. Y bueno, ¿qué tenés que hacer? ¿Tenés que prohibir los autos? No, lo que tenés que decir al tipo que iba a 220 lo tenés que parar y aplicarle la sanción que corresponda. Acá es exactamente lo mismo. Es decir, lo que pasa es que estamos muy mal regulados desde el punto de vista legal y no hay los suficientes controles. Entonces, este conflicto en algunos puntos se va exacerbando, ¿no? Tenemos que asumir también la culpa desde el lado nuestro, de nuestro sector, ¿no? Es decir, no siempre las cosas se hacen bien. Es un tema para pensar. Sí, sin dudas, sin duda. Interesante, interesante, Augusto. Nos quedan pocos minutitos, pero digo, en esta reflexión de esta cuestión que se presenta de discusión eterna y, como decía Ramiro, para seguir pensando, pero bueno, uno siempre tiene la esperanza de que por allí en algún punto, en algún momento pueda haber una coincidencia. Yo digo en esto de que crece la tecnología, tenemos que vivir con ella y subirnos al carro de la tecnología por los beneficios que esto trae, pero con el límite correspondiente de aplicarlo en el momento que corresponde y de la forma que corresponde. Entonces, entendiendo todos de que en algún momento esto va a ser algo más habitual, pero hay que tener la responsabilidad de la cual decía Ramiro. Digamos, así planteado parece muy simple, ¿no? Pero bueno, ustedes que vienen trabajando en esto desde hace tantos años, me imagino que no debe ser tan fácil buscar ese punto de conexión, ¿no? No, es decir, yo lo que creo es que, a ver, que tenemos que generar un cambio, es decir, el cambio se tiene que dar, ¿no? Es decir, tenemos que conseguir que las aplicaciones se hagan mucho mejor de lo que se están haciendo hoy. Ahora, todo cambio implica un proceso, ¿no? Y yo creo que de alguna manera, a ver, lo que siento es que ese cambio lo tenemos que merecer, es decir, no es que se va a dar espontáneamente. Tenemos que trabajar para que ese cambio se dé. Un poco lo podría decir también a nivel país, ¿no? No me quiero Sí, sí, sí. dedicar a filosofar en temas que me son medio ajenos, ¿no? Pero nosotros tenemos en el país un montón de problemas, y este podría ser uno más, en los cuales tenemos que cambiar cosas. Pero las cosas no van a cambiar si no trabajamos responsablemente para que los cambios se den. Es decir, yo creo que ese es nuestro gran desafío. En lo que me toca a mí, bueno, yo estoy tratando de que ese cambio se dé. Muchas veces te proponen como alternativa decir, no, bueno, hagamos todo orgánico. Y yo no tengo nada contra los que quieren hacer las cosas orgánicas, porque bueno, es otra alternativa, es otra opción. Aquel que quiera consumir orgánico, no hay ningún problema. Pero tenemos que tener en cuenta también la realidad que nos marcan los mercados, ¿no? Hoy en la Argentina, según los últimos datos que tengo yo, que creo que son más o menos del 2018, teníamos algo así como 70.000 hectáreas de cultivos orgánicos, principalmente hortícolas, ¿no? Y eso representa el 0,2% de la superficie cultivada en el país. Con ese 0,2%, nosotros somos el tercer exportador mundial de productos orgánicos. Imagínate si pasáramos al 1%, es decir, si quintuplicáramos, ¿no? No sé, romperíamos todos los mercados. No tenemos mercado para ello. Es decir, estamos muy limitados. Es decir, no tenemos la posibilidad de pasar a hacer todo orgánico como muchos pretenden. Y lo que tenemos que hacer, bueno, en lo que no es orgánico, trabajarlo como corresponde. Es decir, con el mínimo riesgo, con la máxima seguridad. Está más que claro. Bueno, estamos casi llegando al final. Augusto, me gustaría tu última reflexión en torno a todo lo que venimos charlando con Ramiro, Esteban Cid. Me quedo con una frase que me pareció muy buena. Nos tenemos que merecer el cambio, ¿no? O sea, tenemos que trabajar para que ese cambio se dé. Tenemos que hacer las cosas bien para que ese cambio se dé. Para que digan, sí, realmente cambiaron y se evidencia, ¿no? Que es importantísimo. Y yo creo que Ramiro es una de las personas que a lo largo de todos estos años, no solamente con su participación en el proyecto de ley, sino con su actividad de hace tiempo, es una de las personas que generan un cambio, o trata de generar un cambio. Después, sí, yo diría que trato. Sí, trata de generar un cambio. En algunos casos se da, son las pequeñas satisfacciones, ¿no, Ramiro?, que uno tiene cuando ve. Sí, a veces se da. Yo
algunas veces me agarraba una suerte de depresión y yo decía que sentía que mi trabajo era derribar una pared de una cuadra de largo con un martillito, ¿no? Iba golpeando en una punta y caía algún ladrillo y que venía alguien atrás que iba poniendo los ladrillos que se caían, ¿no? Pero bueno, veremos qué pasa, cuál es el resultado final, si la pared se cae o si sobrevive. Bueno, ojalá que sobreviva y que siga creciendo, no cayéndose de a poco. Que no sobreviva, que se caiga la pared. Sí, no, que se caiga, que hagamos las cosas bien. No hay solución para arreglar la que está. No, tal cual, tal cual. Pero bueno, yo creo que es posible. Es decir, yo creo que en este sentido tenemos que agradecerle de alguna manera a los que nos reclaman que hagamos las cosas bien, porque ahora sí, se percibe claramente esa necesidad. Es decir, cosa que unos años atrás no se percibía tanto. Está claro. Ramiro, muchísimas gracias por estos minutos. Un gusto charlar sobre estos temas y bueno, a gusto como siempre, es un gusto que nuestros invitados nos cuenten las cosas así, con la simpleza de el oyente necesita, ya que como siempre aclaramos, en general la idea es tratar estos temas específicos de una forma que todo el mundo lo comprenda. Aquellos que están vinculados al mundo del agro, por ejemplo, no, o en este momento están escuchando la radio y se dedican a otra cosa y comienzan a comprender sobre estas cuestiones de aplicaciones y demás. Así que gracias Ramiro y gracias a Augusto, como siempre. Bueno, no, al contrario, te agradezco a vos, ha sido un gusto, me he sentido muy cómodo. Bueno, fantástico. Me alegro mucho. Muy bien, otro encuentro del agropecuario aquí en el Provincial Radio Online.